Estamos de regreso a Muy Masculino y como lo habíamos prometido, iniciamos semana con Juan Diego Gómez, que va a venir todos los lunes. Juan, bienvenido. Alejandro, muy amable, un saludo para usted, para todos los televidentes y por supuesto quienes también nos siguen a través de YouTube. Oiga, le agradezco antes de comenzar que nos haya traído este tema, porque son muchas las personas que actualmente tienen muchas dudas con respecto al tema de multinivel. Realmente son múltiples las empresas que ofrecen que uno ingrese y uno, digamos, venda ciertos productos y que si uno consigue 2 o 3 personas más, esas 2 o 3 personas más venden y esas ganancias también me entran a mí y así sucesivamente. Pero al mismo tiempo genera cierta duda, pues porque años atrás, como lo decía yo al principio del programa, el tema de las pirámides fue un boom y fueron muchos los estafados y funcionaba, digamos, de una manera operativa casi que similar. De ahí que la gente tenga sus dudas con respecto a este tema. ¿Por qué nos trae el tema usted de multinivel el día de hoy? En efecto, Alejandro, hay muchas inquietudes alrededor de este tema. La gente pregunta mucho que qué opino del multinivel, que está en X o Y empresa, que qué opino de esa empresa. Déjeme decirle, por ejemplo, lo siguiente. Solo en los Estados Unidos hay más de 200 compañías multinivel. Se calcula que más de 15 millones de personas en ese país tengan que ver de una manera directa o indirecta con el tema multinivel. Y en el momento de grabar el programa había una coyuntura bien particular en torno a las diferencias reales que hay entre un esquema multinivel o mercadeo en red, que son lo mismo, versus una pirámide. ¿Qué las diferencia? ¿Qué similitudes tienen? ¿Cómo saber que algo es legal o algo es ilegal? De ahí el tema del día de hoy. Usted alguna vez nos dijo, hay que saber trabajar, hay que trabajar muy fuerte durante un tiempo y que ese trabajo tan fuerte que hicimos se vea reflejado en los años venideros, que desde luego uno pueda no relajarse, pero sí estar un poco más tranquilo financieramente. Por eso me interesa muchísimo hablar de este tema, porque, como lo decimos, es un tema que nos toca a muchísimos. Empecemos a explicarle para las personas que de pronto no entendemos o no comprendemos bien qué es multinivel, qué es el mercadeo multinivel. Perfecto. El multinivel es lo mismo que mercadeo en red. Antes de definirlo, déjeme decirle lo siguiente. A mí me gusta mucho el esquema multinivel. Creo en el esquema como tal. Es una forma de generar ingresos pasivos. El multinivel es básicamente cuando se hace lo siguiente. Hay un vendedor de X o Y producto que recluta a su vez a varios vendedores que a su vez reclutan a más vendedores para vender o distribuir un producto o servicio entre usuarios finales. Es lo que se llama, por ende, mercadeo en red. Es como una especie de derivación. Multinivel hace referencia a eso. Cuando hay un producto o servicio que se vende a través de una red de contactos que se encargan de promocionar y de vender a los usuarios finales ese producto o servicio que se distribuye. Eso es fundamentalmente el multinivel. ¿Cómo funciona el tema de ingreso pasivo ahí? Es decir, yo consigo a Juan Diego Gómez, a Pablo, a varios vendedores más. Aparte de lo que yo venda, ¿cómo me ingresa ese ingreso pasivo, valga la redundancia? El vendedor, en este caso, por ejemplo, Alejandro, recluta a varias personas. Esas personas venden un producto, llámese un electrodoméstico, que es casi un producto de nutrición, que es el mismo producto que usted vende. Por usted conseguir más personas que vendan, por reclutar en un esquema multinivel, tiene unos ingresos. Y fuera de ello, cuando esas otras personas vendan los productos, usted, por haberlos reclutado, tiene también un ingreso. Entonces piense entonces, el que está en la parte superior de la escala jerárquica, el que inició, digamos, el negocio, la cantidad de ingresos pasivos que tiene. Porque es que no solamente ya los ingresos se derivan de lo que él venda, sino que todos los que él reclutó, que a su vez reclutaron a más, le generan ingresos pasivos. Entonces hay personas, un porcentaje muy bajo por cierto, dentro de ese esquema, dentro de esa estructura organizacional, que tienen unos ingresos grandísimos, altísimos, fruto de haber reclutado a personas que se mantuvieron en el negocio y que a su vez reclutaron a otras tantas personas. Me interesa muchísimo el tema porque, como usted bien lo cita, en Estados Unidos hay muchísimas empresas que funcionan de esta manera y funcionan totalmente legal. Y como lo explica Juan Diego, yo consigo unos vendedores, esos vendedores consiguen otros y yo empiezo a ganar por cada una de las ventas que hagan los que yo recluté. Pero ¿cómo entender que esa escala, que hasta su figura es así, piramidal? Es piramidal. Es piramidal. No es una pirámide como las que tuvimos la oportunidad de ver aquí hace 6, 7 años,
¿Y cuál es esa diferencia? Muy bien. La pirámide, a diferencia de el multinivel, se basa en el engaño. No hay un producto real, un producto subyacente, que preste un beneficio, que la gente lo necesite, que le vea bondades a él, sino que es recircular el dinero. Es un proceso mediante el cual una persona se ocupa no de vender un producto, sino solo de reclutar a más personas que a su vez recluten a otras. Yo diría que la principal diferencia es que mientras el multinivel tiene por objetivo la venta del producto al usuario final, la pirámide se ocupa fundamentalmente de reclutar más personas. Yo recuerdo, por ejemplo, cómo en Colombia hace algunos años hubo en efecto pirámides que utilizaban como fachada X o Y producto exitoso para garantizar rentabilidades altas en un plazo corto. Cayeron muchos incautos. Cuando usted iba a mirar, Alejandro, la letra menuda, no había producto alguno. No había producto alguno. Lo utilizaban como una especie de velo, como una cortina, para tapar el acto delincuencial que estaban llevando a cabo. En el multinivel sí hay un producto que se le vende al usuario final. Que es una precisión bien importante desde el principio de esta conversación para que todos los que nos están viendo lo entiendan. Si usted como vendedor solamente obtiene ingresos fruto de reclutar personas, más no de vender los productos, se puede estar hablando de una pirámide. Por eso es que en muchos casos hay una frontera muy delgada entre lo que puede ser un esquema multinivel y un esquema piramidal. Mirado en sus justas proporciones, multinivel es lícito, un negocio lícito, legal. La pirámide es ilegal. Pero al tener una estructura similar en materia de organización, porque es una estructura piramidal, cuando una compañía solo deriva ingresos de reclutar personas, más no de vender productos al usuario final, Eso es totalmente ilógico. estaríamos desfigurando el negocio y ya nos estaría hablando de una estructura multinivel, sino una estructura piramidal, lo cual es ciertamente ilegal. Yo quiero que nos regalen unos minuticos más, Juan, para que vamos adentrando poco a poco más en este tema, que sé que la gente ahí está poniéndole más volumen a su televisor y están muy pendientes de esto, para describir y explicar un poco más acerca entonces de cómo es que funciona, cuál es el esquema de este mercado por red o de esto que se llama también multinivel. Sigamos siendo bien didácticos. Entonces Alejandro dice, me interesa X o Y producto, de los tantos que hay. Alejandro hace como una especie de case, como de depósito inicial para afiliarse a esa red de vendedores. Entonces le entrega unos recursos a la compañía y obtiene lo que se llama un kit de bienvenida, donde le dan unos productos con descuento a usted para que usted a su vez los venda y fuera de eso unos seminarios, unas charlas, unas capacitaciones. ¿Cuál es el compromiso suyo? No solamente es vender el producto, sino reclutar personas. Porque si usted vende el producto, pues a su tía hoy y mañana a un primo o a un familiar y ya se le acabó el mercado, pues no hizo nada. Es más, va a ver cómo pierde plata, no libra su inversión. El secreto del multinivel está no solamente en la venta, que produce ingresos a Alejandro en este caso como vendedor, sino también en el reclutamiento, para que Alejandro consiga a más vendedores y se derive un proceso adicional y esos vendedores recluten a otros vendedores. Entonces Alejandro estará ganando no solamente, repito, por lo que usted está vendiendo, sino también una parte de los ingresos que a su vez venden quienes usted reclutó. Pero entonces pilas con esto. En la práctica, habiendo investigado el tema, habiendo hablado con personas que están metidas en el tema, ¿qué encuentra uno, Alejandro? Que muchas personas hacen su inversión inicial y ahí mueren. ¿Por qué? O porque no tienen a quién vender el producto, o porque el día a día las absorbe y no reclutan a más personas. Ojo, el éxito del multinivel es reclutamiento y venta del producto. El éxito de la pirámide es el reclutamiento en sí mismo. Entonces es muy importante que realmente cuando uno se meta a un esquema multinivel, conozca bien el producto. Conozca bien el producto y me voy a adelantar con la venia suya a algo que voy a volver a decir al final. Juan Diego, ¿cómo sé yo si X o Y compañía es buena? Si me puedo meter ahí, si puedo realmente tener un trabajo sostenible. Piense lo siguiente. Si usted no tuviera que reclutar a nadie, sino solamente vender el producto, ¿usted cree que lo vendería? ¿Es un buen producto?
¿Sale a buen precio? ¿Marca diferenciación? ¿O el éxito solamente gravita alrededor de captar más gentes que a su vez vendan más y por ende yo tenga más ingresos? Son dos temas distintos. Usted nos habla de una delgada línea entre ambas, una delgada línea entre diferenciar el mercado en red o multinivel y las pirámides. Por eso yo lo invitaría a que nos hiciera un paralelo más acerca de esas diferencias y similitudes entre ambas para que la gente le quede bien claro y en caso de que le propongan algo así, sepa diferenciar cuál de los dos negocios le están hablando. Bueno, hablemos primero de diferencias. El esquema piramidal se ocupa del reclutamiento. Un esquema multinivel se ocupa de vender fundamentalmente. Y ojalá a usuarios que no hagan parte del negocio. Porque es que no se trata de venderle a los que yo reclute. No, se trata de ver si ese producto me lo puede comprar alguien que no tenga que ver nada con ese negocio multinivel, a ver si realmente sí es bueno. Otra similitud que pueden compartir, ahorita vuelvo a las diferencias, es el esquema. Es un esquema piramidal. En ambos casos, la estructura de un negocio multinivel y de una pirámide es una estructura piramidal en la cual, otra similitud, el 1% máximo, Alejandro, de los que hacen parte del multinivel, de los directivos, de los gestores y de los que hacen parte de la pirámide, en los dos casos se quedan con el grueso de los ingresos. Si usted va a ver quién gana dinero realmente en un multinivel o en una pirámide, usted encuentra que no es ni siquiera el 1%. Y estoy hablando de dinero bueno. Los que realmente se quedan con el billete del negocio, con los grandes cheques, es menos del 1%. Otro porcentaje más pequeño tendrá unas comisiones, tendrá unos sueldos, un salario o unos ingresos aceptables. Pero la mayoría de las personas que hacen parte del multinivel o tienen unos ingresos precarios o no los tienen. Es más, muchos pierden plata, repito, porque hacen el caso inicial y después no tienen o a quién venderle el producto que obtienen con descuento o también no tienen a quién reclutar. Esa es una característica fundamental, tanto del negocio multinivel como de la pirámide. Comparten similitudes y comparten diferencias, pero la principal diferencia, ahí vuelvo a poner el punto sobre la I, es que la pirámide es ilegal, no tiene un producto subyacente, no tiene un producto que realmente preste un beneficio y se basa fundamentalmente en el reclutamiento. El multinivel tiene un producto bueno, se lo vende a un usuario final y los ingresos de los vendedores tienen dos fuentes básicas, reclutamiento y venta del producto. Yo sé que a ustedes a veces en la calle la gente se le acerca y le dice, Juan, ¿y cuánto puede ganar uno con commodities o con inversiones? Y a usted le parece algo difícil, desde luego, porque eso depende de muchas variantes. Pero hábleme un poco de cuánto dinero puede uno hacer estando metido en el mercado por red o multinivel. Es tremendamente variable. Y yo doy ejemplos de varias empresas. Digamos, cifras del año anterior. Conocí, por ejemplo, de casos en los que ejecutivos promedio se ganan al año más de $300.000. Muy buenos ingresos. Pero era el 0.6% de la fuerza de ventas. Entre el 15 y el 20% tenían ingresos normalitos al mes. Y buena parte de las personas que operaban en la fuerza de ventas no tenían ingresos. Ha ido cambiando el perfil. Anteriormente, en los esquemas multinivel, uno pensaba que estaban solamente las señoras, las amas de casa, las mujeres. Cada vez los hombres van teniendo más participación dentro de este esquema. Y se ha demostrado, por los problemas de empleo en unos casos, o por los problemas de encontrar un trabajo acorde con lo que yo estudié, que los jóvenes cada vez se vuelcan más a los esquemas multinivel. Pero en materia de ingresos, Alejandro, va cambiando mucho según los tiempos y sí es menester precisar eso. Los que realmente se quedan con el mayor nivel de ingresos son un porcentaje muy reducido de la fuerza de ventas total de cualquier organización de estas. Yo había escuchado que le decían a uno, usted en esta empresa multinivel, por cierto, se va a ganar lo que usted se quiera ganar a partir de su propio esfuerzo. Es decir, si usted recluta 10 personas, que esas a su vez reclutan 20 y que esas a su vez reclutan 40 y sucesivamente, sus ingresos van a ser muy superiores. También aplica esto como para entonces el perezoso es el que va a tener el registro pequeño, pero el que trabaja fuerte va a conseguir bastante. Sin duda,
Sin duda, es decir, el trabajo fuerte sigue siendo muy importante, no es factor sine qua non para que a la persona le vaya bien, pero que no se crea que un esquema multinivel serio es un esquema de ganancias rápidas. Es más, una de las razones para detectar realmente una pirámide es cuando a usted le empiezan a prometer que este es el negocio de su vida, que esto es irrepetible, lo va a sacar de pobre, oportunidad única, no la pierda, le garantizamos esto al mes. Desconfíe mucho de esos negocios en los cuales haya una promesa de rentabilidad. Claro que les toca trabajar duro, claro que si tienen un esfuerzo comercial importante y un producto en el cual depositar confianza les va a ir bien, pero en muchas ocasiones los que no ganan, y eso hay que decirlo también en pro del esquema multinivel, es los que de pronto piensan que eso es muy rápido, la ganancia, se desaniman o lo llevan a cabo de manera parcial sin meterle realmente el pecho a la brisa, trabajando muy poquito tiempo, y en ese orden de ideas pues sus ingresos van a ser mucho más pequeños. Si la persona es muy comercial y hay un buen producto, tenga la seguridad de que los ingresos pasivos de esas personas que se aproximan a ese 1% o a ese 5% en el más optimista de los casos, pues van a tener obviamente ganancias importantes. Usted que se mueve en tantos ámbitos con sus amigos de la bolsa, las cátedras, sus estudiantes, ¿qué críticas ha escuchado usted de este tema de multinivel? ¿Qué le han dicho? Hay una crítica que tiene su razón de ser, Alejandro, y es que si yo recluto a muchas personas para que vendan lo mismo que yo estoy vendiendo, ¿a quién le voy a terminar vendiendo? En otras palabras, yo estoy reclutando para que vendan lo mismo que yo. Entonces, de ahí que los escépticos, los que dicen que no hay mayor diferencia entre un esquema piramidal a un esquema multinivel, dicen, es que vio, por ese tipo de cosas es por las que tienen que reclutar tantas personas, porque saben que el grueso de los ingresos no radica en la venta del producto en sí mismo, sino en reclutar a más participantes. Yo creo que esa es una crítica que tiene asidero. Esa es una crítica que tiene razón de ser, porque piense que el mercado no es infinito. Si yo estoy vendiendo un producto y a su vez estoy diciéndole a muchas más personas que lo vendan, pues esas personas a lo mejor van a ir donde personas a las que yo se los quiero vender. Entonces me voy a quedar sin mercado. Entonces ya ahí mi preocupación no estará por el lado de la venta, sino por el lado de seguir reclutando. No solamente yo más vendedores, sino que esos vendedores a su vez recluten a muchos más vendedores adicionales. Es una crítica absolutamente válida. ¿Cómo se mitiga esa preocupación? Alejandro, teniendo un muy buen producto. Teniendo un muy buen producto. Es que yo digo lo siguiente, ese producto multinivel, si usted lo viera en una estantería de un almacén, un vendedor minorista, ¿usted lo compraría? Si la respuesta es no, ojo, porque entonces su éxito como vendedor va a depender de reclutar y no del producto. Y eso ya lo había dicho. Pero lo importante, hay que repetirlo. Bueno, Juan, antes de terminar este tema que está demasiado interesante, yo quisiera que nos regalara dos cosas. La primera, esas aprender a diferenciar una de la otra, porque como usted mismo lo dijo, pues hay un hilito muy delgadito para separar una de la otra. ¿Cómo identificar si donde yo me estoy involucrando no es una pirámide, que es lo ilegal? Y lo segundo, ¿qué sugerencias o qué recomendaciones tiene para las personas que de pronto les han ofrecido esto? Pues hemos escuchado demasiadas marcas, Jambal y muchísimas, para no mencionarlas, pues que están incursionando en esto, y si de pronto me llega a mí, ¿qué puedo hacer? Vean, cuando se trata de una pirámide, es difícil su permanencia en el tiempo. O sea, que da mucha confianza uno promocionar o vender productos de compañías que tengan muchos años en el mercado. Eso da tranquilidad. Ojo, cuando una compañía presiona a una persona, a un vendedor, para llenarlo con productos, para llenarlo de inventarios, desconfíe de ese tipo de compañías. Tercero, cuando no lo capaciten para vender el producto como tal, sino que lo capaciten exclusivamente para reclutar, desconfíe también. Una cuarta, cuando la compañía esté asegurando rentabilidades muy altas y garantizadas. Quinto, cuando en los espacios de capacitación se concentren solo en lo emocional. Esas son las características que ahorita me quedan en el tintero, que hacen que las pirámides muchas veces se parezcan a los esquemas multinivel. Yo he estado presenciando ese tipo de charlas. Y eso es una inyección de Red Bull con Black Eyed Peas al mismo tiempo. Es decir, una inyección de pura adrenalina. Vamos, tú puedes, eres capaz.
Yo no tengo nada contra eso. Qué rico uno llenarse de energía positiva y salir a vender. Pero ojo, vender el producto a usuarios finales o reclutar más personas. Las dos, maravilloso. Solo reclutar, desconfíe. Ese tipo de atisbos de luces pueden evitar que una persona que tiene un tiempo libre, que quiere montar un negocio alrededor del tema multinivel, bien, lícito, pues hombre, pueda cumplir con su objetivo y que de pronto estafadores que no faltan en ninguna de las economías de la región los lleven por un camino que no es. Estamos a puertas de terminar el primer mes de este 2013, que sin lugar a dudas es otra oportunidad para las personas que aún no han hecho el seminario tanto presencial como online de Juan Diego y de invertirmejor.com. Háblenos de estos seminarios. ¿Cuándo es el próximo? Para que la gente de una vez empiece a separar en la agenda. Claro, Alejandro, tenemos seminario presencial en la ciudad de Medellín de febrero 18 al 21. Y adicionalmente, siempre tenemos un seminario online que las personas pueden hacer en horario flexible y hasta por un lapso de 3 meses, es decir, lo pueden repetir en invertirporinternet.com. O sea que, resumen, seminario presencial el 1 de 2013 en la ciudad de Medellín, febrero 18 al 21. Pero los que no viven en Medellín o quieren realizarlo desde la comodidad de su casa u oficina, en el horario que escojan, y repetirlo hasta por un lapso de 3 meses, lo pueden tomar en invertirporinternet.com. En ese seminario de febrero 18 al 21 en Medellín me concentro en los 3 temas de siempre: acciones, commodities o bienes básicos y el mercado forex o de divisas. Cómo invertir a través de esos 3 mercados, practicando primero en cuentas de prueba, sin tener que ser experto en finanzas, sin tener que tener mayor capital, de la mano nuestra, con un lenguaje muy pedagógico, que la gente lo entienda. Nada más fácil con estos temas, Alejandro, que enredarlos. Lo verdaderamente difícil es que se sienten ahí todas las personas que van a los eventos y entiendan. Ese es el reto y lo que siempre nos ha movido, que la gente disfrute estos conocimientos de economía y finanzas y los puedan aplicar. 2 temas nuevos en el evento. Voy a hablar de cómo sacarle más provecho a su computador teniendo su negocio online. Hoy hay que tener un sitio web para que pueda mostrarme al mundo. Y lo segundo, metodologías exitosas en el mundo para comprar acciones en los mercados internacionales. 2 temas que nos van a acompañar en este seminario de febrero 18 al 21 en la ciudad de Medellín. Más información en www.invertirmejor.com para que, hombre, de una vez empiecen con esa educación financiera que es tan importante. Juan, nos veremos aquí el próximo lunes. Con la ayuda de Dios y será muy amable y un saludo para todos los televidentes.